Ya. Va a estar en función entonces de la luz que tengamos sobre nuestro elemento estructural o la luz que tengamos entre apoyos dependiendo de cómo se vaya a trabajar. Seguramente cuando yo tenga luces cortas, la selección va a ser una losa maciza, pero ya en luces considerables, luces que tengan más de 5, 4 metros, pues seguramente la elección será de una losa aligerada, sobre todo por el tema de costos que está relacionado en el material que va a tener involucrada cada una. Además que entre más luz tenga entre mis apoyos, pues este espesor va a ir cambiando, va a ir en aumento y puede llegar a generarse mayores deflexiones y podemos generarse mayores problemas a cambio de una losa aligerada que simplemente le estamos dando una inercia similar a la losa maciza y tendría el mismo comportamiento estructural. Entonces, básicamente, la elección entre una y otra está en función de la luz que vayamos a tener en el elemento. Estos aligeramientos, entonces, en las losas aligeradas, pueden ser icopor, pueden ser bloques, o antiguamente se utilizaba losas aligeradas con casetón, dependiendo de si se quiere dejar a la vista o si se quiere dejar el aligeramiento incluido, pues va hasta la selección entre uno y otro. La idea es que disminuyamos el peso de nuestra losa por medio de esos aligeramientos, dándole un comportamiento estructural, digamos, similar a lo que sería su losa maciza. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a trabajar losas macizas. ¿Qué es eso de una dirección? Entonces, una dirección, según la NSR10, hace referencia a una losa que cuando tiene dos bordes libres, sin apoyo vertical, y tiene vigas o muros, en los otros dos bordes opuestos, aproximadamente paralelos, se encuentra libre. ¿Listo? Es decir, yo una losa que está definida en una dirección, puedo encontrarla simplemente por inspección, al encontrar que en dos de sus extremos se encuentra apoyada, por ejemplo, por un muro de mampostería, se encuentra apoyada por un muro de mampostería y sus otros dos extremos perpendiculares a los apoyos se encuentran libres. En ese caso, puedo decir que la losa estaría trabajando en una sola dirección. También cuando la relación entre la luz larga y la luz corta sea mayor que 2. Es decir, yo generalmente voy a tomar paños rectangulares y voy a evaluar la relación que tienen el sentido más largo con respecto al sentido corto. Si la relación, la división entre la luz larga y la luz corta me da 2 o mayor a 2, puedo decir que esa losa va a estar trabajando en una única dirección. O la última consideración que tiene mi NSR10 es cuando la losa nervada tiene todos sus nervios, es decir, sus viguetas principales en una dirección. Es decir, todos mis nervios, mis viguetas en una losa aligerada se encuentran en una única dirección, pues también digo que la losa estará trabajando en, en esa dirección. Entonces, esas son las tres consideraciones que tenemos para definir las losas en una dirección o como lo define la NSR10 para poder considerar unos parámetros de diseño u otros, ya que los diseños en una dirección y en dos direcciones van a cambiar. Para definir entonces los espesores mínimos, nosotros vamos a basarnos en las tablitas 9.5a y 9.5b que tenemos en el título C de nuestra NSR10. Entonces ahí que depende la selección entre una u otra. Recordemos que dependía de los elementos no estructurales que estuvieran debajo de mi elemento. Si yo tenía divisiones susceptibles a sufrir daño, pues el espesor de la losa debería ser mayor a que si tuviera debajo de mi elemento estructural elementos no susceptibles a daño, que serían entonces unos muros en mampostería. Dependiendo de los muros divisorios, de lo que tenga yo por debajo de mi losa, pues entonces voy a escoger X o Y diámetro, perdón, espesor, X o Y espesor. Al igual que como lo seleccionábamos en nuestras vigas para el predimensionamiento de los elementos estructurales en función de la altura. En este caso va a ser el espesor mínimo y vamos a trabajar en la fila que nos dice losas macizas en una dirección, losas macizas en una dirección. Entonces la tabla 9.5a era aquella
que nos regía para elementos que son susceptibles, no susceptibles a daño. Y la elementos o la tabla 9.5b era la que eran susceptibles a daño. Entonces, dependiendo de lo que tengamos por debajo nosotros, lo que tengamos por debajo de nuestra losa, pues escogeremos el espesor indicado. Estos son los espesores mínimos. No quiere decir que si yo selecciono un espesor mayor no lo pueda trabajar. Lo que no puedo hacer es seleccionar un espesor inferior a este, al que tengo establecido por mis tablitas. Vamos a decir que el refuerzo principal en una losa en una dirección va a ser diseñado a flexión. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es un elemento estructural sometido a flexión bajo la acción de las cargas uniformemente distribuidas que van a estar aplicadas sobre nuestra losa. Pero las losas, o para las losas, ese diseño flexión va a ser el refuerzo principal. El refuerzo secundario va a ser aquel que le vamos a dar para los efectos de retracción y temperatura. Según la NSR10, yo debo colocarle, cuando tenga concreto, losas macizas en concreto, mi refuerzo corrugado en la dirección perpendicular al refuerzo principal, es decir, al refuerzo a flexión, debe tener las siguientes cuantías, como estoy viendo en la presentación. Dependerá entonces del esfuerzo de fluencia que se trabaje como el refuerzo en el elemento estructural. En el caso de nosotros, pues es raro que tengamos un refuerzo con un esfuerzo de fluencia inferior o superior a los 420 megapascales, porque estamos hablando de refuerzo corrugado. En losas vamos a trabajar entonces una cuantía mínima que será de 0.018 cuando nosotros estemos diseñando el refuerzo secundario. El refuerzo principal, la cuantía la vamos a obtener a partir de esa fórmula que nos decía que mi esfuerzo o mi momento nominal era igual al phi por la cuantía por el f sub y se multiplicaba por 1 menos 0.59 veces la cuantía por fy sobre f' sub c, y eso lo multiplicamos por d al cuadrado. Esa fórmula que vimos para la flexión en vigas es la misma que vamos a utilizar acá para el diseño de las losas en una dirección. Entonces, nuestro diseño se va a regir por la flexión, por el cortante, y vamos a adicionarle entonces un refuerzo secundario que será perpendicular al refuerzo a flexión bajo la cuantía de 0.0018. ¿Listo? Porque no vamos a trabajar a ceros diferentes a este grado, a este esfuerzo de fluencia de 420 megapascales. Digamos que en términos generales, esos son los requerimientos principales que nos exige la NSR10 para el diseño de este tipo de losas. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería el diseño de una losa sisa para una casa como estamos viendo a continuación. Hay que tener en cuenta algo. Si yo diseño mi losa, digamos aquí la losita que estoy señalando con el cursor para la parte superior, sería una losita para una cubierta. Esa losita de la parte superior, entonces estaría solamente apoyada, no tendría elementos estructurales como la que tenemos para la losa de entrepiso, no tengo más muros, porque aquí terminaría, sería mi losa de cubierta. Esa losa entonces solo tendría momentos positivos. Sin embargo, cuando yo tenga este tipo de apoyos, una losa en un piso intermedio y tenga continuidad de mis muros, aquí se me van a desarrollar momentos positivos y momentos negativos. Entonces, los momentos negativos que se desarrollan en la parte donde se continúa el muro, ahí vamos a tener la necesidad de doblar el refuerzo para suplir las necesidades por ese momento negativo que vaya a surgir ahí. ¿Listo? Eso lo vamos a explicar y entonces será una diferencia que podemos llegar a ver nosotros en las obras o en nuestros diseños estructurales cuando estemos construyendo losas de este tipo. Entonces esto seguramente se hace en viviendas donde se trabaje mampostería estructural o sistemas industrializados, que es donde más vemos este tipo de losas. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, muchachos? Muchachos.
No, señor. Profe, qué No, pena. señor. Sí, Sí, yo acabo de entrar, que han dicho que la clase iniciaba a las 6:30. ¿Puede explicar así muy brevemente qué era lo que estaba hablando? bueno, los demás sí están, no están, ¿dónde se encuentran? ¿Qué ha pasado? ¿Están trabajando? ¿Llegaron de trabajar? ¿Sí pusieron cuidado? Hola, profe, yo acabo de llegar. Los- Vamos a entrar. Profe, acabamos de llegar. Bueno, entonces vamos a resumir lo que llevamos. Básicamente, nosotros vamos a empezar con el diseño de nuestras losas. Nuestras losas entonces pueden ser definidas en una o dos direcciones. Ya vamos a renombrar qué es lo que estábamos hablando o en base en qué podíamos definir si una losa actuaba en una dirección o estaba actuando en dos direcciones, que tendrá que ver entonces con su geometría, con la condición de apoyos que nosotros vamos a tener en nuestros elementos estructurales, en este caso mi losa. Entonces tendremos losas macizas o aligeradas en concreto. Digamos que esos son los dos sistemas de losa que vamos a ver acá en el curso. Y en primera instancia veremos el diseño más sencillo, que será losas en una dirección. Digamos que la elección entre una losa maciza a una losa aligerada, entre una losa maciza a una losa aligerada, va a depender de la luz entre apoyos que yo esté trabajando. Nosotros, entre mayor luz tengamos entre los apoyos, pues la elección predilecta será mi losa aligerada, porque tendremos menos peso, tendremos entonces ahorro, tendremos menos deflexiones, porque esta losa maciza va a tener un peso considerable bajo un mismo comportamiento estructural. Entonces, digamos que la relación beneficio-costo podría verse en aumento cuando tenemos losas del tipo aligerado. ¿Listo? Cuando tenemos una losa maciza, entonces vamos a tener un peso considerable, una mayor deflexión y un costo asociado al aumento de la luz entre los apoyos. Prácticamente podríamos decir que entre luces de 2 a 4 metros hay como competencia entre los dos tipos de losas. Se selecciona alguna de las dos en función del sistema estructural también que se esté construyendo. Y mi losa aligerada, entonces empezará a cobrar fuerza cuando tengamos luces de 5, 6, 8, 10 metros, pues ahí no va a tener competencia con respecto al peso y con respecto al costo que va a tener una losa maciza. Esos aligeramientos entonces podrá ser icopor, podrá ser bloques, podrá ser, antiguamente se utilizaban casetones, y pues va a depender si estos los necesitamos retirar o van a estar contenidos dentro del elemento estructural. Dependerá entonces de los acabados que vamos a tener en el entrepiso. Entonces digamos que prácticamente la elección entre uno y otro se da en función de la luz. Cuando nosotros tenemos casas, por ejemplo, sistemas industrializados o casas eh, que están en mampostería estructural, pues seguramente la losa maciza en concreto será una de las predilectas en ese caso. Que esté actuando en una dirección o que esté actuando en dos direcciones. ¿De qué va a depender eso? Digamos que eso depende o puede darse por tres aspectos claves que nos dice mi NSR10. El diseño de las losas entonces va a estar regido en concreto, va a estar relacionado en el título C, en el numeral 13, y cuando tengamos que seleccionar el espesor mínimo vamos a trabajar bajo las mismas tablas que utilizamos para el predimensionamiento de los elementos estructurales. Entonces, una losa en una dirección puede llamarse de esa manera si cumple alguna de las tres características que vamos a nombrar a continuación. Primero, cuando tiene dos bordes libres sin apoyo vertical y tiene vigas o muros en los otros dos bordes opuestos o aproximadamente paralelos, que sería, por ejemplo, un caso como el siguiente. Entonces vamos a dibujarlo por acá.
cual yo tuviera una columnita. Voy aquí a inventarme un dibujito como para poder explicar. Por ejemplo, tenemos esta edificación, una casita que tiene una planchita, un piso. Pongámosle, digamos, que tiene dos niveles. Para esta edificación, entonces, esta primera consideración lo que nos dice es que tenemos dos extremos o dos bordes con apoyo vertical y dos sin apoyo vertical, que serían los que tenemos en la parte posterior y en la parte enfrente y atrás de esta losa. ¿Listo? Serían entonces los apoyos que estamos viendo, o los puntos apoyados serían los rectángulos verdes, que pueden ser muros de mampostería estructural, que pueden ser muros en concreto. Y los que estarían libres entonces serían los que estamos viendo acá, que estoy reseñando con el cursor. Esa sería entonces la primera consideración. Cuando tiene dos bordes libres, sin apoyo vertical, y tiene vigas o muros en los otros dos bordes opuestos aproximadamente paralelos. Entonces pueden ser apoyos también con una viga que tengamos entonces nosotros de apoyo para la losa. En este caso podemos decir que mi losa estará trabajando en una sola dirección porque va a tener la flexión definida en función de sus bordes libres, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos la deflexión, va a trabajar a flexión por la acción de las cargas que vamos a someterlas, que van a someterse mi losa. El segundo, o la segunda definición nos dice que cuando el panel de losa tiene forma aproximadamente rectangular, con apoyo vertical en sus cuatro lados, con una relación de la luz larga a la luz corta que sea mayor que 2. Entonces, en ese caso, puede que yo tenga vigas en todas las direcciones. Voy a dibujar acá brevemente esto. Que tenga apoyos o que tenga muros en todas las direcciones. Y que mi losita va a estar apoyada entonces sobre ellos. Estará apoyada sobre la losa, estará apoyada sobre mi elemento estructural. Voy a ponerle aquí este relleno con una transparencia. Aquí la transparencia no me quedó como quería. Pero bueno, la idea es que tenemos nuestra losita y las vigas estarán entonces en las cuales la losa está apoyada sobre las vigas, pero yo tengo una luz corta y una luz larga que equivale a lo siguiente. Mi luz corta entonces y mi luz larga entonces lo que hace referencia es que he medido en planta
la relación entre cada una de las luces que nosotros tenemos. Vamos a decir que aquí en este caso para este rectángulo, esta será entonces la luz larga, ¿cierto? Y mi luz corta entonces será la perpendicular a ella. Pongámosle un ejemplo. Pongamos que mi luz corta tiene una luz de equivalente a 4 metros. Y pongamos que mi luz larga entonces es igual a 8 metros. En este caso, la relación entre la luz larga, que son los 8 metros, dividido 4 metros, nos da que es 2, ¿cierto? Este caso, podríamos considerar que la losa que estamos dibujando, que dibujamos apoyada sobre vigas, tiene apoyos en los 4 lados, pero no interesa que tenga apoyos en los 4 lados. En función de su geometría y su relación de luces, podemos decir que las cargas o la acción a flexión va a estar en sentido de la luz corta y va a estar trabajando entonces en una dirección este elemento estructural. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Y por último, cuando una losa nervada tiene sus nervios principales en una dirección. Entonces, si yo tengo una losa aligerada, ¿sí? Tengo mi losita aligerada, y a esa losita aligerada, entonces tengo sus viguetas, tengo sus lositas, tengo sus nervios, tengo sus nervios, y esos nervios principales estarán en una sola dirección. Vamos a dibujar solo estos 3 para el ejemplo. Entonces voy a decir que estará también actuando en una sola dirección mi losa aligerada. Entonces, bajo estas 3 consideraciones, yo puedo establecer si mi losa es o trabaja en una dirección o está trabajando en 2. ¿Por qué identificar esto? Los requisitos de diseño son diferentes entre uno y otro. Entonces, es lo primero que yo debo identificar para poder establecer cuáles parámetros tomo para el diseño estructural de mi losa. ¿Queda claro cómo considerar si la losa es en una dirección o en 2 direcciones? Sé que los dibujitos que estoy haciendo acá son bastante preescolar, pero es la ayuda que tengo para poder mostrarles de manera un poco más acertada a qué hace referencia a cada uno de estos 3 parámetros. ¿Sí quedaron claros, muchachos? ¿Ya todos estamos? Sí, profe. Bueno. Entonces, si yo identifiqué que la losa es en una dirección, yo la pude diseñar entonces del tipo macizo. Para dictaminar su espesor mínimo, yo entonces trabajaré con las tablitas del título C, la tablita 9.5, A y B, ¿cierto? Entonces nosotros veíamos que en función de qué tipo de elementos no estructurales tuviéramos debajo de mi losa, podíamos seleccionar X o Y espesor. En este caso, si los elementos son susceptibles a daño, pues trabajábamos sobre la tablita 9.5A y cuando fueran no susceptibles a daño, trabajábamos bajo el complemento que era la tablita CR 9.5. No me acuerdo si era B o si era A, pero era la tablita que teníamos en los comentarios para poder entonces trabajar unos espesores inferiores, ya que los elementos no estructurales podían soportar esfuerzos de compresión. Decíamos en clase que estos elementos no estructurales pues pueden corresponder a divisiones en drywall que serían susceptibles a daño, a divisiones en mampostería que estas no serían susceptibles a daño, otro tipo de elementos que tuviéramos, como por ejemplo las ventanas. El vidrio podría ser entonces un elemento susceptible a daño y deberíamos considerar entonces ese espesor a tomar como mínimo. Obviamente, si tampoco cumplimos en cuanto a las deflexiones calculadas, pues deberíamos aumentarle aún más el espesor en función de las deflexiones que se van a tener para las consideraciones de carga
sobreimpuesta sobre la losa. Vamos a tener entonces refuerzos en dos direcciones. La dirección principal a la cual vamos a definir el refuerzo va a ser la dirección en la cual se diseña flexión, que sería entonces, si la losa me cumple en una dirección, sería la luz corta la que me va a regir el diseño. Y en dirección de la luz corta estaría entonces el refuerzo principal. ¿Listo? En dirección de la luz corta estaría mi refuerzo principal. Paralelo a la luz corta, voy a diseñar el refuerzo principal a flexión. Y perpendicular a ese el refuerzo principal o primario, aparecerá algo que conocemos como refuerzo secundario, que va a ser un refuerzo por los efectos de retracción y temperatura que se puedan presentar en este elemento estructural. Para eso, entonces la NSR10 me da unas cuantías mínimas para poder diseñar cuál va a ser el área de refuerzo que le debo colocar a mi losa. Esto lo puedo hacer por metro lineal o lo puedo hacer por la longitud total del elemento estructural. ¿Listo? Entonces, voy a decir que si tengo un acero de esfuerzo a la fluencia de 420 megapascales, la cuantía con la cual yo voy a trabajar será 0.018. Este refuerzo también lo puedo yo dar no solamente con barras corrugadas, sino también con malla electrosoldada, como estamos viendo aquí en el literal B. Esto lo encuentro entonces nuevamente en el título C de la NSR10 en C.7, que son los requisitos que tengo para el diseño del refuerzo de tracción a temperatura en losas. Esta va a ser entonces la cuantía mínima que yo voy a trabajar, y con ella y con esta, entonces, como sé que no tengo un acero con una resistencia o un esfuerzo a la fluencia inferior o mayor a los 420 megapascales, pues ese va a ser el que voy a trabajar acá, a no ser que pues, mi malla electrosoldada tenga un esfuerzo de fluencia diferente. Recordemos que las barras de refuerzo corrugado que encontramos en las ferreterías y que se venden en Colombia únicamente son de 420 megapascales. Pero puede ser que la malla electrosoldada sí cambie. Regáleme un segundo. Vamos a plantear allá. Entonces, que la separación entre este esfuerzo, la separación que debe tener este refuerzo de retracción de temperatura, no debe ser superior a 450 milímetros, ni mayor de 5 veces el espesor de la losa. Entonces, la separación que va a llevar él, si, por ejemplo, tengo una luz de 10 metros, por exagerar, y me da que en esos 10 metros voy a colocar 5 varillas número 3, por efectos de la retracción, o 5 varillas número 4, por efectos de la retracción y temperatura. Entonces, seguramente la separación que me va a dar va a ser mayor a estos 450 milímetros que van a estar distribuidos en los 10 metros. Yo no puedo generar mayores espaciamientos entre mis losas que superen a 5 veces el espesor de la losa, ni que sean superiores a 450 milímetros. Entonces, esta va a ser la separación máxima que pueda tener mi refuerzo perpendicular al refuerzo que yo diseño a flexión. Y a grandes rasgos, entonces, estos van a ser los requisitos principales que deben tener en función del Código de Sismoresistencia colombiano para el diseño de losas macizas en una dirección. ¿Hasta acá hay alguna duda, muchachos? No, señor. Listo, entonces vamos a proceder con el siguiente ejemplo. Entonces vamos a decir que vamos a diseñar una losa maciza de entrepiso. Este dibujito fue el que encontré con mayor similitud en internet. Para poder entonces diseñar esto, nos dan las dimensiones de ese paño que se ha tomado, que son 3.5 metros por 7 metros de longitud, y va a estar apoyada en muros de mampostería cuyo espesor es de 0.25 metros. Entonces, nosotros como diseñadores debemos definir un predimensionamiento inicial
Debemos definir los materiales y debemos definir el momento de diseño. Las losas, este tipo de elementos losas, como no van a ser elementos de resistencia sísmica, las únicas consideraciones de carga a las cuales yo voy a someter en mi análisis estructural van a ser cargas vivas y cargas muertas. Por lo tanto, las combinaciones o la combinación de diseño va a ser aquella que involucre estos dos tipos de carga. Obviamente, si yo tengo una losa de cubierta, pues entonces a esa losa tendré que adicionar el factor de granizo. Vamos a diseñar la losa de entrepiso, es decir, la losa que estoy señalando aquí con mi cursor. En este caso, esta losa va a tener tanto momentos positivos como negativos en función que tengo una continuidad en el muro y ella me va a generar entonces que cerca a los bordes vaya a tener yo un momento negativo y ya vamos a ver cómo en el diseño estructural tendríamos consideraciones bajo este tipo. Si yo fuera a diseñar la losa de cubierta, esta losa sí solamente, pues no tener más carga, no tener una carga aplicada en los apoyos de esa losa, o tener una continuidad en el muro, pues únicamente se diseña a momento positivo y no habrá la necesidad de colocarle refuerzo a momento negativo. ¿Listo? Entonces, quiero que a partir de las diapositivas anteriores, ustedes puedan plantear un espesor y puedan determinar si esto va a estar entonces sometido a una dirección y podamos establecer cuál va a ser el diseño a flexión y cortante. El día de hoy vamos a ver solamente este ejemplo y el demás tiempo de clase que nos sobre, pero vamos a dedicar a resolver dudas si las tienen de cara a la solución del proyecto. Este viernes no tenemos clase, ¿sí? No hay clase, sin embargo, si ustedes quieren, podemos hacer una sesión, un encuentro para resolver las dudas que tengan el día sábado de 9 a 11 de la mañana. Pero entonces yo quedo a la espera, si ustedes lo definen así, con el monitor de curso que me lo hagan saber y podríamos hacer sesión ese día. Cuéntenos. Profe, Sí. es que preciso de 9 a 11 el sábado tenemos, o yo tengo una clase y no sé si de pronto se pudiera en otro horario. ¿Qué horario propones? A ver si se me puede ajustar. Profe, en la tarde no podría Esto podría ser mirarlo con los después de las compañeros. 3 de la tarde. Sí. ¿Sábado? Sí, el sábado. Sí. O sea, sí, no tengo un problema el sábado. Estamos aquí confinados en la casa. Pero entonces sí que me definan para poder... Profe, pero ¿por qué no el mismo viernes en el horario habitual? El mismo Que no hay día. excusa. O también. Pues Pues sí, si es de tener una clase, para que disponemos el mismo tiempo. también puede ser ese viernes. Pero igual podría también, o sea, se podría tomar el viernes y también pues cualquier duda el sábado, ¿no? Pues digo yo, si se puede. Que yo les dije que pues la mayoría de ustedes, algunos ya empezaron a trabajar y pues obviamente estando en clases por la mañana y por la tarde, pues habrá digamos, no la misma disponibilidad de tiempo que sí el día sábado para tener un avance del proyecto y poder resolver las dudas. Es por eso que yo les decía el sábado. Pero sí, a mí no me incomoda que hagamos, digamos, la sesión el día viernes, a pesar de que sea festivo. Y más bien esa decisión la dedicamos a resolver las dudas que tengan o que les haya surgido el proyecto de aquí a ese día, como quieran. Las otras dudas es que ya también hay que dedicarle tiempo aquí a los niños. Entonces, por eso les digo que me avisen para poder establecer los horarios. Es que aquí tenemos 3 niños pequeños, entonces hay bastante trabajo los fines de semana. Ustedes me dirán, ustedes me definen y yo cuadro. El día viernes pues no va a haber ningún problema en el horario de clase, pero basta. No, pues sí. El viernes quedamos igual de todas maneras. Sí, el fin de semana, pues para la familia, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo el viernes. Sí, normal. Es normal, de 6 a... Con tal que toca pagarle extras al ingeniero porque pues es festivo, pero pues No,
No, lo que pasa es que usted sabe que uno en la casa antes trabaja más cuidando Sí, eso sí es cierto. que estando Sí, allá. es verdad. Entonces, simplemente es para cuadrar acá el horario. Me parece entonces mejor esa idea. El viernes entonces de 6 a 8 nos reunimos y resolvemos entonces dudas al respecto. Entonces, por Listo. favor, vayan avanzando en el proyecto lo que más puedan para que, digamos, esa sesión sea productiva. Nosotros definimos la entrega de esta primera parte del proyecto para este viernes en 8, ¿cierto? ¿Cuándo fue que definimos la Sí, entrega? señor, al 8. Listo. Dijimos que la íbamos a sustentar entonces ese mismo viernes. Si no alcanzamos en esa clase, la hacemos la sustentación de los que hagan falta el día sábado. El día sábado, entonces ahí sí podría ser de 3 a 5 para que no tengamos, digamos, inconveniente con las clases que se les va a cruzar el día sábado. Entonces, por ahora vamos a proceder a hacer el diseño de esta losita maciza en una dirección. ¿Alguna otra duda tienen, muchachos? Hasta el momento está claro lo que se explicó. Estos diseños son muy sencillos. Las losas, digamos, son los elementos más fáciles de diseñar. No tienen problema alguno. ¿Pero tenemos alguna duda? No sé. No, profe, hasta el momento no. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro programa de elementos, nuestro programa MATCAD para el diseño. Nos dice que la losa es una losa maciza de entrepiso. Lo primero que deberíamos hacer nosotros es identificar si esta losa está actuando en una dirección o no. Nuevamente, esto fue una imagen que tomé de Google, por lo tanto, estas dimensiones seguramente no van a corresponder a las que tenemos acá, pero es simplemente como apoyo gráfico para que identifiquemos a qué hacemos referencia cuando se habla de este diseño de una losa en una dirección. Entonces, lo primero es identificar a partir de los criterios que hemos establecido si esta losa actúa en una dirección o no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Actúan en una dirección o no? Sí, Criterios. Entonces, está apoyada. Aquí nos dicen qué condición de apoyo tiene. La superficie de la vivienda está apoyada en muros de mampostería. Está apoyada totalmente en muros de mampostería. Entonces quiere decir que está apoyada en sus 4 extremos, sus 4 bordes, en mampostería. Es decir, descartamos la primera opción. Esta primera opción no se da porque tiene que estar 2 bordes libres. Tendría que estar así, mi losita. Tendría que estar así, mi losita, apoyada solamente en 2 bordes, para que la primera consideración se diera. Como esta no se da, pues vamos a hablar la segunda. La luz larga me dice que son 7 metros y mi luz corta me dice que son 3.5 metros. ¿Cuánto me da la relación entre la luz larga y la luz corta? 2. 2. 2. Entonces, esa relación que sea mayor o igual a 2 me da o me dictamina que esa losa puede estar trabajando en una dirección y que la dirección de diseño la voy a trabajar como la luz corta. ¿Listo? Es decir, si yo tengo 3.5 metros de mi luz corta, la luz de diseño va a ser la luz entre apoyos. Entonces yo por aquí, seguramente voy a tener un eje. Por aquí estará el otro eje.
Entonces ya vemos que tendremos los ejes A y B, por ejemplo. Obviamente me perdonará la persona que hace dibujos, porque en AutoCAD, ya que esto es muy artesanal lo que estamos haciendo. Digamos que aquí tendríamos el eje A y el eje B para esa luz. Entonces la luz corta es de 3.5 metros, sin embargo yo definí que para este caso el espesor de los muros de mampostería era de 0.25 metros. Es decir, la luz de diseño será igual a ¿cuánto? A esos 3.5 metros 3.75. menos, ¿cierto? 0.25 dividido en 2 por 2, ¿cierto? Porque tendré un espesor total de mi muro de 25 centímetros. Es decir, tendré 0.125 a este lado y 0.125 a este otro, que le restaré a la luz de 3.5 metros, que es la luz que tengo de borde a borde. Por lo tanto, ¿cuánto me da mi luz de diseño? Da 3.25. 3.25 metros. ¿Listo? Y esa será entonces la luz que voy a utilizar yo para el diseño de mi losa maciza. Ahora lo que voy a hacer es que al estar actuando en una dirección, el diseño se me simplifica de manera radical, ya que voy a hacer un diseño como si estuviera, o como si tuviera yo una viga que va a estar simplemente apoyada. ¿Listo? Una viga que va a estar simplemente apoyada entre mi apoyo A y mi apoyo B. Para esto, entonces, mi viguita, ya puedo pasar, digamos, aquí a MatCAD, vamos a hacer un recorte de esto para llevarnos estas dimensiones. Y vamos a llevarnos el enunciado de nuestro problema. Bueno, digamos que no nos interesa mucho ya losa maciza, listo. Entonces, solución. Entonces vamos a decir que la luz de diseño va a ser igual a 3.25 metros. Vamos a decir que vamos a seleccionar los materiales como diseñadores para nuestra losa. ¿Y qué materiales vamos a tomar? ¿Qué materiales tomaríamos? ¿Qué materiales quieren tomar ustedes? El acero no lo podemos cambiar, entonces nuestro F sub Y va a ser de 420 megapascales. ¿Y qué concretico vamos a trabajar? ¿De 3000? Entonces vamos a trabajar un F' sub C. Aquí me toca F sub C. Equivalente a 21 megapascales. Entonces serán entonces los materiales y la luz de diseño que voy a tener. Una vez defino eso, pues yo ya definí que la relación de las luces era 2, entonces trabajando en una dirección. Después que defino eso, voy a establecer entonces un espesor. Vamos aquí un predimensionamiento de la losa. Recordemos que para realizar este predimensionamiento, entonces debemos establecer si tenemos elementos que sean susceptibles a daño o no. En este caso,
mi losa va a estar apoyada sobre mampostería, seguramente mampostería estructural. Cuando eso sucede, ¿qué tabla trabajaría yo? ¿La 9.5, la C 9.5 o la CR 9.5? ¿Cuál tabla de las dos puedo llegar a trabajar? ¿De las dos tablas trabajamos? ¿Por qué están tan callados? La de abajo, la que puede dañarse debido a deflexiones, por lo que es mampostería. Losas macizas en una dirección. Vamos a tener un apoyo. ¿En qué condición de apoyos vamos a tener? ¿Va a estar en voladizo, simplemente apoyado con extremos continuos o con ambos extremos continuos? ¿Cuál de las cuatro condiciones se da para esa viga? Para Ambos extremos continuos. Simplemente apoyados. Simplemente apoyada. Perfecto. Simplemente apoyada. Las restricciones son la luz sobre 20 o la luz sobre 14. Digamos que esas son las dos restricciones que vamos a tener nosotros para nuestro problema. Entonces, voy a ponerle aquí solamente, bueno, será mi luz de diseño. ¿Cierto? Sobre 20. O será mi luz de diseño sobre 14. Nosotros habíamos dicho que la tablita C9.5 era para elementos que no fueran susceptibles a daño. Y la tablita 9.5, la CR 9.5 era para elementos no susceptibles a daño. En este caso nos está dando un espesor entre 0,16 y 0,23 centímetros, entre 16 centímetros y 23 centímetros como espesor mínimo de losa. Yo puedo trabajar bien sea con un promedio o con el valor mínimo. Aquí el objeto no es calcular las deflexiones, pero también debe cumplir por deflexiones el elemento estructural. Pues ese va a depender de las cargas que yo le ponga o le sobreimponga sobre mi viga. Profe, Sí. es que no entendí ese pedazo. O sea, si nosotros tenemos que... No se escoge alguna de las dos, sino que se saca la fórmula con las dos tablas y se hace el promedio. No. Como mínimo, yo voy a generar un espesor de losa de 16 centímetros. Mejor dicho, como mínimo 17 centímetros. Lo que yo digo es que el promedio entre los dos podía trabajar un espesor de losa sin ningún problema, pero yo no puedo tener un espesor inferior a estos 16.25 centímetros. Como mínimo trabajo este. Entonces, vamos a trabajar con el mínimo. Entonces voy a decir que el espesor mínimo, lo voy a llamar T, va a ser igual entonces a 0.17 centímetros. ¿Listo? En función de mi tablita C9.5. Porque tengo elementos por debajo de la losa que no son susceptibles a daño. Entonces, para no llegar a confundirlos, vamos a trabajar con el mínimo. ¿Listo? 0.17 metros. ¿Por qué me está dando todo eso? Sí, perdón. 0.17 metros. Ahí puedo ponerlo a Álvaro Filo. Pero finalmente son 17 centímetros lo que voy a tener como espesor. Que lo copié mal fue una cosa, pero no me regañen, ¿no? Entonces, ese va a ser el espesor mínimo que vamos a tener para ese sistema, para esa losa maciza. Ahora, una vez yo defino el espesor, voy a empezar con el diseño estructural.
Para poder hacer el diseño estructural, yo voy a establecer la carga de diseño. Mi carga de diseño va a estar en función de los acabados que yo voy a tener, ¿cierto? De los muros divisorios que voy a tener y seguramente del peso propio. Entonces, en primera instancia vamos a calcular el peso propio de la losa. Peso propio de la losa, ¿a qué equivale? Yo voy a hacer el diseño de este tipo de elementos estructurales, lo puedo hacer por metro, lo puedo hacer por toda la longitud, o como quiera. Yo puedo establecer una cuantía o un refuerzo por cada metro de losa, o puedo hacer mi cuantía o mi diseño por la losa en total. En este caso voy a diseñar un metro, o voy a diseñar por metro de esa sección. Entonces, ¿cómo podría calcular yo el peso propio de la losa? Voy a decir que si voy a diseñar por metro, voy a tomar el espesor mínimo de 0.17 metros y lo voy a multiplicar por un metro, por un metro cuadrado, ¿cierto? Y lo multiplicaré entonces por el peso específico del concreto, que son 24 kilonewton metro. Y eso va a ser entonces igual a 4.8, ¿cierto? Kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Eso va a ser entonces el peso que voy a tener por metro cuadrado para mi losa. Ahora, yo voy a trabajar bajo los mínimos de acabados, ¿sí? Y bajo los mínimos de muros divisorios. Voy a decir que el uso es un uso para vivienda. Y que mis acabados para vivienda, como mínimo, van a estar del orden de 2 kilonewton metro cuadrado. Un domicilio. Y para el caso de mis muros divisorios, vamos a tomar una carga mínima de 3 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces estos dos van a ser los valores adicionales al peso propio de la losa que vamos a tener en cuenta. Además de la carga viva, que va a tener impuesta entonces mi losa uniformemente distribuida sobre toda su área, ¿cierto? La carga viva de esa losa entonces va a ser igual a 1.8 kilonewton sobre metro cuadrado, que es la carga mínima establecida según el código NSR10. ¿Listo? Entonces esos van a ser los valores que voy a establecer para mis cargas de diseño. Voy a entonces definir por medio de una combinación de carga voy a establecer cuál va a ser el valor de la carga uniformemente distribuida en la cual o con la cual yo voy a calcular el momento de flexión de diseño. Entonces, la combinación de carga que voy a tomar va a ser de 1.2 veces mi carga muerta más 1.6 veces mi carga viva. ¿Listo?
Entonces voy a decir que la carga, mi carga última, va a ser igual a 1.2 veces por mi carga muerta, que será entonces a su vez la sumatoria de los 4.08 kilonewton por metro cuadrado que tengo de peso propio de la losa por metro cuadrado, ¿cierto? Que multiplico entonces que sumo más los 2 kilonewton de acabados más los 3 kilonewton de muros que yo he asumido, y eso va a ser entonces el total de la carga muerta que va a estar del peso propio y la carga sobreimpuesta de los acabados y muros divisorios. Y a eso entonces le voy a sumar la carga viva multiplicada por el factor de 1.6. 1.6 por 1.8. Entonces voy a decir que la carga última va a ser igual a un valor de 13.8 kilonewton sobre metro. Sobre metro cuadrado. Esta va a ser entonces mi carga de diseño. ¿Qué va a pasar? Como el diseño de estas losas yo lo puedo efectuar por metro de ancho, la carga última, entonces la voy a multiplicar, este valor lo voy a multiplicar por un metro, ¿cierto? Yo voy a decir que entonces mi carga última va a quedar 13.8, lo voy a aproximar a una sola cifra decimal, 13.8 kilonewton por metro. ¿Listo? Dije una pregunta. ¿Por qué lo multiplicó por 1? ¿Qué opina? Voy a asumir que el diseño lo voy a hacer por metro de ancho. ¿Listo? Ah, listo. Voy a asumir que el diseño lo hago por metro de ancho. Y por eso la carga última me da en kilonewton por metro. ¿Sí queda claro? Para Sí, señor. Listo. Luego que tengo la combinación de carga, yo voy a calcular entonces mi momento de diseño. Mi momento de diseño entonces ¿a qué va a ser igual? Nosotros, ¿cómo era que calculábamos el momento para una condición, una viga simplemente apoyada? ¿Cuál era la ecuación que nosotros utilizábamos para el diseño entonces de ese momento? W cuadrado sobre 8. Entonces, como es una viguita simplemente apoyada, nosotros vamos a trabajar, vamos a decir que nuestro momento M, mi momento de diseño va a ser igual a ese W, pero será la W última, ¿cierto? La W de carga, multiplicada la luz, nosotros aquí la llamamos luz de diseño, y mi luz de diseño entonces estará elevada al cuadrado. Y esto dividido entonces en 8. Luz de diseño me dice que no lo está no lo reconoce porque la primera está en mayúscula. Listo. Entonces mi momento va a ser igual a 18.2, aproximándolo a una sola cifra decimal, ¿cierto? 18.2 kilonewton por metro. ¿Listo? Entonces ese va a ser el valor de mi momento de diseño. ¿Listo? Con mi momento, yo puedo realizar entonces el diseño a flexión. ¿Cómo hacía yo el diseño a flexión para una viguita?
¿Cómo puedo yo hacer el diseño de flexión? Hay que encontrar la cuantía, ¿no? Necesaria. Ya, nosotros nos aprendimos de memoria una fórmula. Aprendimos de memoria una fórmula que decía que entonces mi momento iba a ser igual. Mi momento iba a ser igual. ¿Sí? A un phi, ¿cierto? Por una cuantía, un valor ρ, ¿cierto? Por un f sub y, ¿cierto? Y que esto lo multiplicaba por un factor de 1 menos 0.59 por ρ, y a su vez esto lo multiplicaba por f sub y, ¿cierto? F sub y, creo que le puse aquí mayúscula, f sub y sobre f prima sub c, ¿cierto? Y esto a su vez lo multiplicaba por la base de mi viga y por la distancia de mi viga elevado al cuadrado. De esta ecuación, yo solo tengo definido mi material. ¿Sí? Entonces, yo estoy haciendo el diseño por 1 metro de ancho. La base entonces que voy a tomar, ¿de cuánto va a ser? De 1 metro. De 1 metro, ¿cierto? Si yo digo que aquí multipliqué por 1 metro de ancho para hacer el diseño por 1 metro, entonces mi consideración es que mi base va a ser igual a 1 metro. ¿Cierto? Entonces, tengo que colocar todo en unidades consistentes. Para poder definir todo en unidades consistentes, pues, debo trabajar toda mi fuerza o mi momento en Newton metro, para que una vez yo divida aquí los factores o multiplique más bien aquí mi F sub y, que está en megapascales, pues no tenga problemas de unidades. O multiplico mi F sub y por 1000 para trabajar en kilopascales, cualquiera de los dos, para tener las unidades definidas. El D, ¿a qué será igual? Entonces, para este tipo de elementos estructurales, el recubrimiento mínimo que yo voy a utilizar va a ser de 20 milímetros. ¿Listo? Ese va a ser el recubrimiento mínimo que voy a utilizar, a diferencia de mis elementos estructurales como vigas o como columnas, donde el recubrimiento mínimo iba a ser de 4 centímetros siempre y cuando no estuvieran expuestos al suelo. Podría trabajar entonces yo con un recubrimiento de 4 centímetros. Como esto es una losa de entrepiso, el recubrimiento que puedo trabajar como mínimo es de 2 centímetros. Si yo tengo un recubrimiento de 2 centímetros, ¿cuál va a ser la distancia que puedo tomar para esta losa? 15 centímetros. 0.15. Exacto. 150 milímetros. 0.15 metros. Entonces, vamos a dejar todo ¿en qué? En unidades de Newton metro. ¿Sí? No, mejor trabajémoslo para que tengamos las unidades consistentes. Este F sub y lo voy a multiplicar. ¿Sí? Lo voy a multiplicar. Si aquí lo trabajé en megapascales, lo voy a multiplicar por 1000 para tenerlo en kilopascales y que no tengamos problemas. Por 1000. ¿Listo? Con eso aquí cuando hago yo la división entre el F sub y F prima sub c, ahí los megapascales se me van y no tengo problemas. Entonces, por favor calculen la cuantía. ¿Cuánto les dará la cuantía a ustedes ahí? Bueno, aquí nos hace falta considerar el phi. Mi phi
¿A cuánto es igual? .95. ¿Cuánto? ¿Cuánto era el phi que utilizábamos en las vigas, muchachos? 0.9. Ese es el mismo que vamos a tomar porque este es un diseño a flexión, ¿listo? Mi phi va a ser igual entonces a 0.9. Y esos serán los resultados que me dan a mí según la solución. Quiero que me confirme si son los mismos resultados, por favor, que les está dando a ustedes por su calculadora para tener certeza de que no haya cometido algún error aquí, bien sea en unidades o bien sea en definición de alguna de las variables. Por favor, me confirman que esos sean los datos de mi cuantía. Profe, qué pena una pregunta. Sí, señor. El de ¿por qué 0.15? Qué pena. Porque el espesor de la losa que tomamos nosotros para el diseño era de 17 centímetros. Y el recubrimiento que le vamos a dar a ese elemento estructural es de 2 centímetros. Entonces, voy a ir aquí a este tipo de lositas. A ver, tomamos una que tenga por acá. Mire, entonces, yo digo que de la parte superior a la inferior tengo 17. Entonces voy a darle un recubrimiento desde la parte más baja de mi refuerzo, ¿cierto? Desde aquí hasta acá. Esta línea amarilla, ¿sí la están viendo? ¿Sí la está viendo? Sí, señor, sí, señor. Debería corresponder a 15 centímetros. Estas no son las dimensiones, obviamente, de la losa, sino simplemente a manera de ejemplo. Y lo que le voy a dejar acá va a ser de recubrimiento 2 centímetros en la parte inferior de la losa. Entonces, por eso tomamos 15, porque el recubrimiento mínimo para losas macizas es de 2 centímetros. ¿Listo? Para tener un recubrimiento entre la parte sometida a tensión y mi refuerzo que sea de mínimo 2 centímetros. Y como el espesor que habíamos definido era 17 centímetros, entonces el D, que será la distancia desde mi fibra con presión hasta, digamos, el centroide o la parte más baja de mis aceros, en este caso, será de 15 centímetros. ¿Queda claro? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, ¿cuánto les dio la cuantía a ustedes, muchachos? ¿Sí nos dio los mismos valores? Sí, profe, me da 0.019. Bueno, entonces yo quiero que ustedes, por favor, me digan cuáles son los límites de la cuantía para un concreto de 21 megapascales y un acero de refuerzo de 420. ¿Cuánto tienen ustedes en sus tablitas, si es que las tienen por ahí? Voy a revisar acá en mi libro. Y me dice... Profe, Sí, señor. qué pena, es que ahorita no sé, se me cayó el internet y me perdí la parte del Solvet. Ahí usted le bota esos dos resultados cuando se resuelve esa ecuación, profe. Sí, sí, ahí resuelvo solamente la cuantía. Lo que hice fue definir las constantes en la ecuación, que es la misma ecuación que utilizamos para flexión en vigas, que será entonces mi base, que yo voy a tomar que es apenas de 1 metro, porque la consideración que tomamos es que el espesor de diseño es de 1 metro. ¿Listo? Y el D, que va a estar en función del recubrimiento. Y este lo multipliqué, este F sub lo multipliqué por 1000 para trabajarlo en kilopascales, ya que el momento lo voy a dejar tal cual en kilonewton metro. Profe, ¿cuántos queda el concreto? De 21 megapascales. Gracias. ¿Cuánto les da la cuantía mínima? 0.0033. Exacto. Y mi cuantía máxima, 0.0135. 0.01360. Yo acá. Sí, todos tenemos ese mismo valor, ¿cierto? 135 está en la tabla, profe, no sé. 135. Sí, Bueno, señor. bueno, así. Listo. Ese sería entonces mi cuantía mínima y mi cuantía máxima.
Entonces evaluemos cuál de esos valores es coherente con respecto a ella. El valor, digamos, la primera respuesta es un valor que es inferior a mi cuantía mínima y la otra respuesta va a ser un valor que es superior a esa cuantía. Quiere decir que para los requerimientos que yo tengo, seguramente la primera respuesta será la solución a este problema y necesitaré apenas un refuerzo por cuantía mínima, porque esta respuesta es de 0.021, que es inferior a la cuantía mínima de diseño. Entonces, me voy a ir con esta cuantía para el diseño a flexión de esa losa. ¿Sí queda claro? Profe, para el diseño que va a hacer es lo tomamos como el de 0.0021. Sí, ustedes cuando hacen el solve allá, yo creo que esa es la respuesta que les da de manera directa, ¿cierto? Sí, Sí, esa es. ok. Lo que pasa es que aquí estamos evaluando la positiva y la negativa. Yo creo que esta es la respuesta en función de la solución con la raíz positiva, con el múltiplo de la raíz positiva, y esta debe ser con la negativa. Este es un valor excesivo. Digamos que ya es un valor que se sale de proporción, porque tiene una cuantía de 0.08 cuando la máxima es de 0.135. Pues es muchísimo, es como si tuviéramos muchísimo o la necesidad de muchísimo refuerzo. Y realmente un momento de 18.2 kN no es tan grande. Entonces, mi acero a flexión lo voy a determinar. Voy a decir que el A sub S, el acero de refuerzo a flexión, ¿a qué va a ser igual? A mi cuantía, pero entonces voy a decir que es mi cuantía mínima, ¿cierto? Profe, qué pena. Sí. Es que cuando diseñamos las vigas, ese solver nos debía dar entre la mínima y la máxima, pero aquí no nos está dando entre ese rango, y lo que hacíamos ahí era devolvernos, intentar cambiar las dimensiones, bien sea de la viga, cuando diseñamos la viga. Sí, pero eso era Y aquí, cuando nos daba por encima de la máxima. ¿Sí? Cuando este resultado nos daba por encima del máximo. Pero si yo me cuenta, este resultado es inferior al mínimo. sí, señor. Entonces yo trabajo con la cuantía mínima. Si este resultado Ok. ha dado 0.015, que es superior al máximo, pues entonces ahí lo que yo debo hacer es mejorar la sección transversal y garantizar que mi cuantía esté trabajando entre estos límites para tener una sección que está controlada a tensión. ¿Sí? Ok, sí, sí. Sí, señor. Listo, vale. Gracias. Entonces, trabajamos con la cuantía mínima y el área del acero va a ser la cuantía por mi B por mi D, ¿cierto? Entonces, el área del acero a flexión va a ser igual a, vamos a trabajar aquí con varios decimales, o mejor dicho, para que no trabajemos con tantos decimales, este B y este D lo voy a multiplicar, ¿cierto? Mi base la voy a trabajar en milímetros. Entonces, como la base la tengo acá definida en metros, yo voy a decir que un metro tiene 1000 milímetros, entonces la voy a multiplicar por 1000, ¿cierto? Y esa misma operación la voy a hacer con mi distancia D, para que aquí de una vez el área de refuerzo me dé milímetros cuadrados y no genere entonces confusión alguna. Entonces, el área de refuerzo a flexión serán 499.95 milímetros cuadrados. Esto es por metro, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos que esto era por metro longitudinal. El diseño que lo hicimos por metro. Entonces voy a necesitar 499 milímetros cuadrados por cada metro lineal que tenga de esa losa. Es decir, cuántas o qué cantidad de varillas debería colocarle yo. ¿Quién nos indica? Pues vamos, buscamos nuestra tablita y miramos para una número 4 cuánto va a ser la separación en ese metro.
¿Y cuántas varillas necesitaríamos por metro lineal de ese elemento estructural? Se utilizarían 3, si no estoy mal. 3 número 4. Número 4. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Para varillas número 4, entonces vamos a decir que una varilla número 4 tiene una sección transversal, entonces, de 129 milímetros cuadrados. ¿Cierto? Entonces vamos a dividir el área del acero entre 129 milímetros cuadrados. 2 milímetros para no tener ese problema. Entonces nos da aproximadamente 4 varillas número 4, como nos hizo el cálculo nuestro compañero. 4 varillas número 4 por metro lineal para esa sección. ¿Sí queda claro? Entonces vamos a diseñar, o el diseño de esta losa será que vamos a utilizar 4 varillas. 4 varillas número 4 a flexión por cada metro lineal de la losa. ¿Listo? ¿Sí está claro esto, muchachos? Es decir, que se van a colocar cada 25 centímetros o Sí. en planta. Exacto. Aproximadamente cada 25 centímetros estarían colocando las varillas número 4. Estas varillas se colocan en dirección perpendicular a la luz larga. ¿Listo? ¿Claro? Ese será entonces mi acero a flexión. Y ahora vamos a hacer el acero secundario. Entonces, para el acero secundario, mi área de acero secundario, voy a ponerle A sub S, va a ser igual a ¿qué? A la cuantía mínima para acero de retracción y fraguado. ¿Cuál fue ese valor de cuantía mínima que nosotros definimos acá? Pues va a ser el valor que me da mi título C de la NSR10 para losas donde se emplea barras corrugadas de acero 420 megapascales, que es 0.018. Entonces, este valor, mi cuantía va a ser 0.018, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar nuevamente por mi B y por mi D. Es decir, mi área de acero secundario va a ser entonces igual a 270 milímetros cuadrados. ¿Cierto? Y como también lo estoy estableciendo por metro, entonces puedo colocarle acá para un acero de retracción y control de temperatura, voy a utilizar varillas número 3. ¿Listo? Ya que el área de refuerzo es muy pequeña. Entonces una varilla número 3 tiene un área de la sección transversal de 71 milímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces mi área de acero secundario
sobre 71 milímetros. Entonces me da un resultado de aproximadamente 4 varillas, número 3, en dirección perpendicular al acero a flexión. ¿Tenemos alguna duda, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Es para que vayamos haciendo o nos vayamos entrenando para los planes que me van a entregar en la que me van a hacer entrega para el proyecto final, la última entrega, la última fase del proyecto. Lo que vamos a hacer es como tareita para dentro de 8 días, vamos a dejarla, el despiece de esa losa. Listo, vamos a hacer el despiece de esa losa. Entonces, el viernes quiero que lleven dudas con respecto al despiece y con respecto al proyecto, para que las podamos resolver de cara a la entrega y de cara a la tarea que vamos a ver, que tienen que entregar dentro de 8 días. Dentro de 8 días vemos entonces diseño de losas aligeradas. Con esto finalizaríamos el tema de nuestro segundo corte. Profe, qué pena, ¿el 0.0018 es una constante o ese número de dónde salió? Aquí les está, ¿ustedes están viendo la presentación de PowerPoint? Sí, señor. Aquí les estaba anunciando entonces que para el refuerzo secundario, cuando yo lo utilizo en losas para un acero de influencia, de esfuerzo de influencia 420 megapascales, este es el valor de la cuantía que se debería utilizar. Entonces esa cuantía va a ser la cuantía mínima para el diseño, y yo utilizo, o puedo utilizar para el refuerzo secundario, varillas número 3. Entonces divido esa área que me da el sal y me da el número de varillas que debo tener. Refuerzo a flexión y refuerzo por retracción y temperatura. No, ¿por qué? Entonces el despiece que usted está pidiendo es de nuestro proyecto, ¿sí? O coger una parte o... De esta losa. ¿Qué? De esta losa yo quiero que me haga un despiece similar a este. Es que aquí tengo dificultades con el mouse. Quiero un despiece que sea similar a este, donde me indiquen la separación, ¿sí? Donde me indiquen el refuerzo que van a utilizar y la separación entre cada uno. ¿Listo? Profe, venga, pero este despiece no lo deje para el viernes para poderle trabajar en forma al proyecto, ¿sí? Por favor. El despiece es para el lunes, dentro de 8 días. Pensé que era, pensé que era para este viernes. Listo, gracias. Ese lo dejamos. Trabajen de aquí al viernes en el proyecto. El viernes resolvemos dudas de lo que necesiten, si es de despiece o del proyecto. Y el siguiente lunes hacemos el diseño de nuestros elementos estructurales de losas aligeradas. Señor. Pero es hacer solo la sección transversal como tenía ahí, el despiece, ¿a lo que se refiere? Ese longitudinalmente transversal. Que aquí no tengo. Quería hacer el dibujo bajo esta configuración, pero quisiera que me hicieran el despiece longitudinal, que me presentaran una planta y unos 2 cortes, uno longitudinal y uno transversal. ¿Listo? Algo así. ¿Se puede ahí en AutoCAD? Sí, ¿O toca mano? Lo hagan en AutoCAD para que ese mismo lo vayan trabajando para su proyecto. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Ese lo presentan parejitas. ¿En parejas? En parejas, sí. Se conectan ahí por su discuten y lo presentan de a pareja. ¿Listo, muchachos? Luego que yo he tenido el diseño, mi diseño de flexión, pues debo también realizar el diseño acortante. Este tipo de losas tiene una particularidad. Nosotros sabemos que el concreto aporta una fuerza para suplir los esfuerzos acortantes que van a tener mis elementos estructurales, ¿cierto? ¿Cómo calculábamos el aporte del concreto para esfuerzos cortantes? ¿Cómo era el aporte del concreto? ¿Cuál era la fuerza que el concreto podía asumir
¿cuál sería la fórmula para asumir o la resistencia del concreto acortante? ¿Cómo lo calculábamos nosotros? ¿Sí recuerdan? Nosotros decíamos que phi de C iba a ser igual a phi, ¿cierto? Que multiplicaba, entonces, por 0.17 veces por, entonces, la raíz, ¿cierto? La raíz cuadrada de nuestro f sub c, ¿cierto? Y que esto lo multiplicábamos por mi base y por mi distancia d. Esta era la fórmula que nosotros utilizábamos entonces para calcular la resistencia cortante de mis vigas, ¿cierto? La resistencia o lo que aportaba el concreto cortante en las vigas. ¿Sí recuerdan eso, muchachos? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Pero entonces Señor, sí, señor. nosotros teníamos aquí algo particular. El phi que utilizábamos para el diseño cortante era el mismo phi que utilizábamos para el diseño de flexión. No. Aquí Era lo 0,75. phi c, ¿listo? Porque mi phi c era igual a 0.75, si recuerdan. De esa manera, entonces yo podría decir que la resistencia del concreto acortante iba a ser igual, entonces, a 0.088. ¿Aquí qué valor me está dando? Está dando una fuerza, ¿en qué unidades? ¿En kilonewton? ¿En kilonewton? Si esto está, mi F' sub C está en megapascales, ¿qué me está dando acá? ¿Kilonewton o meganewton? Meganewton. Meganewton, ¿cierto? Entonces aquí esto lo voy a multiplicar. Voy a multiplicarlo por 1000, ¿cierto? Para que el resultado me dé a mí, entonces, en kilonewton. Entonces, la resistencia o lo que aporta mi concreto acortante en función de la resistencia de la compresión será de 87.6 kilonewtons. ¿Cuál sería la fuerza cortante de diseño? ¿Cuál sería la fuerza cortante de diseño? Si yo tengo que mi carga es 13.8 kilonewton metro, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces la fuerza cortante de diseño? Recordemos que es una viga simplemente apoyada. ¿Sí? Dividirla en dos. Esa es la razón. Carga mi fuerza cortante de diseño, ¿a qué será igual? Miren, tengo una viga simplemente apoyada, ¿sí? Que está apoyada entre estos dos muros, que tiene una carga de 13.8 kilonewton sobre metro. 13.8 kilonewton sobre metro será la carga uniformemente distribuida que tengo sobre mi viga. ¿Sí? Vamos a hacerla aquí en una presentación. Entonces, simplemente para que nos guiemos. Vamos a decir que esta va a ser mi viguita. La viguita que yo estoy representando. ¿Cierto? Es una viguita simplemente apoyada. Es
una viguita simplemente apoyada, que tiene entonces una carga uniformemente distribuida sobre toda su longitud. Entonces yo puedo decir que esa carga uniformemente distribuida la represento como una puntual que está aplicada en el centro de la luz, ¿cierto? Una puntual que está aplicada en el centro de la luz, y que esa puntual a cuánto equivale. Esa carga puntual equivale al área que tengo de mi rectángulo, que entonces será esta carga P1, llamémoslo, va a ser igual. Entonces a la base, dijimos que la luz entre ejes era de ¿cuánto? De 3.25, ¿cierto? 3.25 metros. Y la voy a multiplicar entonces por la altura. La altura será equivalente a la carga uniformemente distribuida que yo he calculado, a este doble último, que es 3.8 kilonewton sobre metro, por 13.8 kilonewton sobre metro, ¿cierto? Y eso entonces me va a dar que P1 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? Ayúdenme ahí, muchachos, por favor. ¿Cuánto me da ese valor? 3.25 por 13.8. 44,85. 44.9 kilonewton. Será la carga puntual. Entonces yo puedo encontrar, puedo decir que aquí en este punto A y en mi punto E voy a tener las reacciones, ¿cierto? Que va a tener las reacciones en el punto A y en el punto B. La reacción en mi punto A y en mi punto B, ¿a cuánto equivale? 22.425. RA será igual entonces a 22.5, pongámosle, kilonewton. Y RB va a tener el mismo valor, ¿cierto? RB va a ser igual. Entonces, para este caso, las dos reacciones son iguales porque tenemos una viga simplemente apoyada. Si la reacción es 22.5, ¿cuál será mi fuerza cortante de diseño? Mi fuerza cortante de diseño, ¿cuál va a ser? ¿Sí se acuerdan cuando hacíamos el diseño de vigas? Ahí tomamos el cortante, pero a una distancia del apoyo. Distancia de la condición de apoyo. En este caso, digamos que no la tomamos a la distancia de, sino tomamos todo el cortante. Es decir, la fuerza de diseño es 22.5 kilonewton. ¿Cierto? ¿Cuánto me está dando el aporte o la resistencia a las fuerzas cortantes que aporta mi concretico? 86. ¿Qué quiere decir estos resultados? Que no se necesita refuerzo acortante. Que no se necesita refuerzo acortante. Eso es correcto. Si no necesito refuerzo acortante, entonces una losa maciza no lleva estribos. Por eso es que mi losa maciza yo jamás la veo con estribos. Porque al tener tanta sección transversal en concreto, pues este concreto va a suplir las necesidades por esfuerzos cortantes que surjan a partir de las cargas impuestas en mi elemento estructural. Entonces, no necesito refuerzo acortante para la losa. ¿Queda claro? Y ese sería mi diseño de flexión acortante para una losa maciza. ¿Hay alguna duda al respecto, muchachos? Profe, por esto es que, o sea, como porque es menor, no se va a tener refuerzos
refuerzo secundario, ¿cierto? No, estribos. Estribos o flejes. Listo. Esta razón. Porque la fuerza cortante de diseño es inferior a la fuerza cortante que aporta el concreto por sí solo. Entonces no necesito de la ayuda de acero para suplir las necesidades de esa cortante que voy a tener en este tipo de elementos estructurales. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, señor. ¿Listo? Entonces ese sería el diseño para una losa maciza, cualquiera que sea. Recordemos que el diseño de estas losas, entonces ustedes lo van a hacer solamente por la acción de las cargas vivas y cargas muertas. ¿Alguna duda? Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas, nos vemos el día viernes en el horario de clase.